Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y bienvenidos a este webinar, El ciclo completo seguro de DevOps end-to-end basado en microservicios. Es un honor contar con su presencia hoy para explorar un tema tan importante en la ciberseguridad y gracias por acompañarlos el día de hoy y esperamos que esta sesión sea de gran utilidad para todos los profesionales y entusiastas del desarrollo de software, la seguridad y la ingeniería de sistemas. Como ya lo hemos mencionado en nuestros eventos anteriores, este webinar se trata de una actividad presentada como complemento formativo de la Maestría Internacional en Ciberseguridad y que organiza en conjunto la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador, la Universidad Católica de Murcia de España y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC, que continúan también desarrollando actividades de alto nivel que todos sus alumnos a nivel internacional. Les animo a revisar la información que vamos postulando en el sitio web de las instituciones y registrarse en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad privada y ciberseguridad, y en donde todos ustedes pueden registrarse y participar. Hoy vamos a explorar cómo implementar una metodología DevOps integral y segura, abarcando desde la planificación inicial hasta la operación y el mantenimiento de aplicaciones. Este enfoque pone especial énfasis en la seguridad de cada fase del ciclo de la vida del software y cómo los microservicios pueden aportar ventajas clave como escalabilidad, flexibilidad y resiliencia. También hablaremos sobre herramientas, buenas prácticas y monitoreo continuo dentro de un entorno ágil y seguro. Para ello, tenemos el honor de contar con un ponente de altísimo nivel, el doctor Gustavo Adolfo Dorado Marín. Es Technical Accounting Manager en MVWare desde marzo del 2023 y además se desempeña en Chief System Engineer en DANS en 2020. A lo largo de su carrera ha acumulado una valiosa experiencia en áreas como Cyber Ability Engineering, arquitectura de soluciones, computación en la nube y gestión de sistemas. Ha trabajado en diversos roles técnicos, incluyendo su paso por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y la empresa de Servimicro. Es técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos, titulado IES Luis Vives desde 2009. Su enfoque combina una sólida base técnico con la visión estratégica ideal para guiarnos hoy a través de esta temática tan relevante y actual. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Gustavo y te cedo la palabra para que puedas iniciar con esa maravillosa ponencia. Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, Laura. Eh, Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Creo que se ve correctamente. Sí, se ve perfecta la pantalla. De acuerdo. Pues bienvenidos a todos al ciclo de completo seguro de DevOps end-to-end basado en microservicios. Como bien ha comentado Laura, eh, soy Technical Account Manager en VMware by Broadcom. Me apasionan la administración de sistemas, todo lo relacionado con almacenamiento, virtualización y automatización. Durante toda mi experiencia profesional he desarrollado mi posición en puestos la mayor parte del tiempo en puestos de administración de sistemas, en los que he tenido la oportunidad de trabajar desde las aplicaciones, desde sistemas más típicos que se desplegaban a principios de los años 2000 hasta hoy, que lo habitual es tener todos los entornos virtualizados ejecutándose en alguna nube o en nube privada, y la mayor parte de aplicaciones basadas en microservicios.
por eso, durante mi carrera profesional me he ido formando y he ido alternando en diferentes sitios, en diferentes puestos, donde he podido ir desarrollando mi actividad profesional, así como aprendiendo. Como mi pasión es la administración de sistemas, he estado en diferentes roles, desarrollando pues prácticamente todo lo que tiene que ver con administración de sistemas, tanto Windows como Linux, y actualmente microservicios basados en Linux. Para tener una visión de hacia dónde va la tecnología, tenemos que entender de dónde viene. Y como diría Carl Sagan, hay que conocer el pasado para entender el presente. ¿Cómo se desplegaba antiguamente una aplicación? Lo primero que teníamos que hacer era comprar el hardware. Cuando antes de los años 2000 o a principios de los años 2000 queríamos desplegar una aplicación, una corporación, una empresa tenía que tener un sitio donde ejecutar esa aplicación. Entonces se montaba ese hardware. Esto era complejo y lento porque la compra de hardware es cara y los tiempos de provisión son altos. Normalmente, a día de hoy, la compra de hardware y la provisión del mismo, pues es fácil que un servidor pueda llegar a tardar como poco un mes desde que se realiza su compra hasta que está disponible para el usuario final. Y una vez que lo tienes disponible, hay que hacer su instalación, su configuración, y eso también lleva su tiempo. Hay que instalar el sistema operativo, después las aplicaciones que vayan a hacer uso de ese servidor y ejecutar el código para finalmente tener nuestra aplicación. ¿Qué es lo que buscamos a día de hoy? Automatizar todo esto. Automatizar este ciclo de compra no de compra, sino de despliegue de las aplicaciones. A principios de los 2000 y previamente, todo se hacía de manera manual. Se compraban servidores, se instalaban los sistemas operativos de manera manual, se instalaban los requisitos de las aplicaciones como bases de datos, servidores o servicios web o servicios de aplicación se instalaban manualmente y finalmente eh, el código que se tenía que ejecutar se compilaba y se montaba en esos servidores de manera manual. Como imagino que se conocerá o conoceréis. Al principio, la compilación se hacía de manera manual, se utilizaban los primeros gestores de paquetes, las primeras aplicaciones web se desplegaban como servlets o como extensiones de CGI, tenían pequeñas dependencias y los despliegues se hacían de manera manual una vez se había compilado el código, transfiriéndolos mediante protocolos a los servidores donde se tenían que ejecutar. Había muchas diferencias entre el lugar donde se compilaba el código y donde se probaba el código a donde se ejecutaba el código. Y esto suponía pues grandes problemas porque
siempre era diferente el entorno en el que se compilaba y se creaba la aplicación al entorno donde se ejecutaba la aplicación. De esta manera, los despliegues eran muy lentos y todo el ciclo de vida de una aplicación, desde el origen de su desarrollo hasta esa exposición al usuario final, era lento y costoso. ¿Cómo podemos automatizar este ciclo de despliegue de aplicaciones? Pues lo primero que se empezó a utilizar fueron automatizaciones mínimas en cuanto a la distribución del código, y a principios de los años 2000 eh, apareció la virtualización y poco a poco se empezó a convertir en un estándar. Porque esta capa de hardware y sistema operativo, para automatizarla, nos ayudábamos de esa virtualización, que nos ayudaba a consolidar costes, a aprovisionar servidores de manera automática. Con la virtualización conseguíamos tener imágenes de un mismo sistema y podíamos replicarlas y ejecutarlas tantas veces como quisiéramos. De esta manera, la capa de sistema operativo, la automatización de esa capa estaba resuelta en parte. Podíamos tener un control de versiones de la parte del sistema operativo, con lo que la virtualización nos ayuda a automatizar una parte del proceso muy importante, que es tener el sistema operativo donde se van a ejecutar las aplicaciones eh, disponible rápidamente. No es necesario su instalación manual, no es necesario una gestión individualizada de cada uno de los sistemas, porque podemos, gracias a esas automatizaciones, tener una imagen base del sistema operativo que cumpla todos los requisitos que necesitemos y poder desplegarla tantas veces como queramos. Eso ayudaba o ha ayudado muchísimo a la reducción de tiempos en cuanto al despliegue de aplicaciones y sistemas. Una vez que esa parte está automatizada, para el despliegue de aplicaciones se instalaban las librerías y se ejecutaban las aplicaciones con esas librerías en los servidores. Con lo que la parte de despliegue de hardware y sistema operativo ya se podía empezar a automatizar porque teníamos gestores de la configuración. Con la llegada de la virtualización, a mediados de los 2000, entre 2000 y 2010, más cercano a 2010, empiezan a aparecer diferentes gestores de la configuración, lo que nos hacía poder desplegar imágenes de sistema operativo y de hipervisor montados sobre servidores físicos de manera automatizada. Entonces, el despliegue de estos servidores y de estos sistemas virtualizados se hace de manera mucho más rápida y con menor probabilidad de fallo, porque al estar todo automatizado y basándonos en un código,
la posibilidad de llegar a cometer errores es mucho menor. De esta manera, a mediados de los 2000 y llegando al 2010, estos gestores de la configuración nos ayudaban a automatizar todo el despliegue de sistemas. Pero en esta época también empieza la web 2.0. Tenemos nuevas aplicaciones para nuevos servicios para ejecutar aplicaciones, y la virtualización se ha convertido en un estándar. Llegando al 2010, prácticamente en todo el mundo, el estándar es tener sistemas virtualizados porque nos dan mucha mayor agilidad y mucho mayor aprovechamiento de los recursos respecto de los sistemas anteriores. Normalmente, en un entorno de ejecución de aplicaciones, cuando se instala un servidor, se utiliza una pequeña parte del hardware porque de esta manera somos capaces de aguantar el máximo número de usuarios cuando llegan fechas señaladas. Debido a esto, se sobreprovisionaban muchos de los sistemas para ejecutar aplicaciones. Una vez que llega la virtualización y se ejecutan varios sistemas operativos por cada máquina física, el consumo de los recursos de CPU y de memoria se optimiza de tal manera que se utiliza más el hardware. Cuando se empezaron a utilizar los diferentes servicios para ejecutar aplicaciones más modernos alrededor del 2010, también hubo un auge muy importante del cloud computing. Y aquí es el punto de inflexión a partir del cual se empieza a dar la nueva forma de ejecutar aplicaciones basadas en microservicios, porque todavía el despliegue de aplicaciones no es lo suficientemente ágil respecto de la demanda. ¿Y qué es el cloud computing? Bueno, en el 61, el profesor John McCarthy decía que algún día la computación será un servicio más, al igual que pueden ser el teléfono o, o otros servicios de los que no dudamos que todo el mundo tenemos acceso, ¿no? Pues la computación, a día de hoy ya llevamos bastantes años en los que es normal tener acceso a esta computación en nube. A principios de los 2000 esto era algo impensable. Una plataforma de nube típica, como puede ser las diferentes marcas que se ven en pantalla, como Microsoft Azure, Google Cloud, AWS o VMware, son las que nos dan esta posibilidad de ejecutar tanto máquinas virtuales como recursos y aplicaciones virtuales. ¿Qué es lo interesante de esta infraestructura que hoy en día es tan típica? Bueno, pues en la mayor parte no tiene costes iniciales,
Si lo comparamos con las infraestructuras que se desplegaban a principios de los años 2000, donde había que comprar esos servidores y había que eh, comenzar todo ese despliegue de aplicación. Si utilizamos plataformas de nube, no disponemos o no tenemos ese coste, ese hándicap de tener un coste de inicio tan grande como si com- en comparación a comprar servidores físicos, que son muy caros y costosos de mantener. Se controla el acceso bajo demanda, se paga solo por lo que se usa y disponemos de un gran catálogo de servicios, como servicios de almacenamiento, servicios de DNS, servicios de base de datos, servicios de balanceo, etcétera, etcétera. Múltiples servicios que nos ayudan a que el despliegue de las aplicaciones sea cada vez más rápido y más seguro. A principios del 2010, o alrededor del 2010, hasta acercarnos al 2020, hay una tendencia hacia todo como servicio. En un principio, antes de los años 2000, todas las aplicaciones que se tenían que instalar o ejecutar lo hacían en las propias instalaciones de las empresas. Se compraban los servidores, se compraba las tecnologías de red y de almacenamiento que hacían posible instalar esos sistemas operativos, esos runtime y middleware, y así conseguir ejecutar las aplicaciones. Y todo eso se tenía que gestionar por los equipos de IT de las empresas. Con la llegada de la virtualización, la virtualización se encarga de virtualizar la capa de red de almacenamiento y de servidor, la capa física de servidor, de tal manera que nos permite hacer una gestión de la configuración y automatizar todos estos procesos, y solo nos tendríamos que preocupar de gestionar el sistema operativo que se tiene que instalar y todo lo que va sobre él para que las aplicaciones se ejecuten. Esto es infraestructura como servicio y esto es el producto típico que se empezaron a ofrecer las nubes públicas. Luego llegamos a plataforma como servicio, en el que toda la gestión desde los servidores físicos hasta el runtime de la aplicación se hace por parte del proveedor y nosotros solo tendríamos que ofrecer los datos y las aplicaciones. Y por último, está el software como servicio, que es lo que todos usamos, como correo electrónico, como aplicaciones como, por ejemplo, Netflix, eh, nuestros clientes de correo electrónico online, todo esto son aplicaciones como servicio. También a partir de 2010 en adelante empiezan a aparecer herramientas de integración continua, donde estas herramientas, eh, con estas herramientas la conectamos al repositorio de código de la aplicación, conseguimos ejecutar o compilar esa aplicación, testearla y desplegarla. Por lo tanto, gracias a estas tecnologías, pasamos de tener
pasamos de tener automatizado el hardware y sistema operativo a tener automatizado, utilizando la plataforma como servicio, todo el stack que no depende del código de aplicación. De esta manera, solo es necesario eh, crear el código de la aplicación, dárselo a la plataforma para que la plataforma se encargue de ejecutarlo. Y esto nos lleva a las aplicaciones nativas de cloud. ¿Y qué son las aplicaciones nativas de cloud? Las Cloud Native Apps son todas las aplicaciones que están pensadas para ejecutarse en entornos que no dependan del hardware físico ni de la virtualización. Normalmente se despliegan como contenedores y ahora vamos a pasar a explicar un poco qué quiere decir esto. En la era del cloud computing, pues hay una adopción masiva de la infraestructura como servicio, de tecnologías eh, que no son tan habituales o que no eran tan habituales anteriormente, como bases de datos no SQL, microservicios y automatización end-to-end de todo el stack, desde el aprovisionamiento de hardware hasta la ejecución de los runtime de aplicación. Y también se utiliza API para prácticamente todo lo necesario para que todas esas tecnologías puedan estar disponibles y interconectarse entre sí. Al principio las aplicaciones las teníamos como un stack. Luego estos stacks de aplicaciones se empezaron a migrar a cloud. Sin embargo, las aplicaciones cloud native nacen directamente en nube o preparadas para ejecutarse directamente en nube. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta diapositiva vemos que para, por ejemplo, transportar cada una de estas diferentes cosas no se puede utilizar la misma solución y cada una de ellas es probable que tenga una forma mejor de transportarse. Esto es lo que nos brindan los servicios de nube y la forma de desplegar las Cloud Native Apps. Con la llegada de los contenedores se crea una forma de ejecutar el código y las aplicaciones que hacen que todas ellas sean de la misma manera. Evitamos que el origen de la aplicación, que es su desarrollo, y el destino, que es el servidor donde se ejecuta esa carga de trabajo para finalmente dar servicio al usuario, sea diferente. Con la llegada de contenedores, cuando se hace un desarrollo y se ejecuta un contenedor en el entorno de desarrollo, ese contenedor se va a ejecutar exactamente de la misma manera en el entorno de producción, con lo cual esa diferencia que hasta ahora se tenía desaparece. De esa forma, tenemos un entorno homogéneo desde el origen hasta los tests de las aplicaciones y la exposición de las mismas al usuario.
Con esto ya tendríamos automatizado todo el proceso desde el aprovisionamiento de hardware y de la virtualización gracias a los gestores de configuración hasta el desarrollo de la aplicación y su despliegue. Con esto surge un nuevo paradigma. Cuando a principios de los 2000 teníamos una aplicación, pues se trataba como a una mascota. Queríamos mucho a esa aplicación, a ese servidor, cuidábamos mucho a la hora de hacer mantenimiento. Cuando había que hacer mantenimiento de la aplicación o del servidor, era un momento crítico, ya que tenía que parar su ejecución. Había momentos en los que esas aplicaciones y esos servidores tenían que parar para poder hacer esa aplicación, o sea, para poder hacer ese mantenimiento o para poder actualizarlo. Y entonces se convertían en máquinas indispensables o en servicios indispensables. Porque si algo le sucedía a ese servidor o a ese servicio, nos quedábamos sin él. La diferencia respecto a la metodología actual es que una vez que has transformado la aplicación o se ha creado la aplicación para ejecutarse como contenedor, lo podemos tratar como si fuera ganado. Entonces, cada uno de esos microservicios que se autoprovisionan no es relevante si por algún motivo tiene algún problema y cae, porque automáticamente podemos volver a desplegarlo. Es una infraestructura de aplicaciones que está diseñada para el fallo. Entonces, antiguamente teníamos el código de aplicación, nuestro sistema operativo con el runtime para servir la aplicación. A este sistema operativo, a este servidor, se le ponía el código que se había compilado, se conectaba a una base de datos y nuestra aplicación corría de manera inmutable. Cuando nacieron las máquinas virtuales, podíamos tener esta aproximación tanto en la creación del código, porque todo se podía crear, todo se puede crear como código, hasta el despliegue. Pero en realidad es necesario tener esta necesidad de virtualizar un sistema operativo y de trabajar con máquinas virtuales. Aquí es donde entra en juego la ejecución de contenedores, donde obviamos el sistema operativo y el hipervisor y nos centramos en la aplicación y sus dependencias. Estos son los contenedores. Es una unidad estándar de software que empaqueta la aplicación y sus dependencias. Y absolutamente nada más. Esto es posible gracias a características del kernel de Linux, como los namespaces y los cgroups. ¿Qué propiedades tienen los contenedores? Que son ligeros, que son consistentes y que su adopción es sencilla. ¿Por qué? Los contenedores, al ser un paquete en el que viene la aplicación y sus dependencias,
cuando se desarrolla una aplicación y se crea ese contenedor, se va a ejecutar de la misma manera en el equipo del desarrollador que en cualquier servidor donde ese paquete, esa imagen de contenedor se ejecute. Hoy día existen múltiples gestores o runtimes de contenedores. El más famoso o el que hizo que esta tecnología fuese ampliamente adoptada fue Docker. Existían tecnologías anteriores que fueron cambiando a medida que fue necesario, pero estaban todas orientadas a la administración de sistemas. Los contenedores, la primera aproximación era en los sistemas Unix a finales de los años 70, donde se empezó a implementar el chroot o child root, donde se empezó a virtualizar el acceso al almacenamiento y donde se podía enjaular a los usuarios para que solo vieran una parte del almacenamiento. Fueron mejorando las tecnologías a nivel de sistemas y de sistema operativo, sobre todo, de tanto Unix como Linux, ofreciéndonos las características necesarias en el kernel para que las aplicaciones, en vez de ejecutarse sobre la máquina que corre Linux o sobre una máquina virtual, los propios procesos del sistema sean capaces de usar los recursos del sistema, pero sin que puedan ser accesibles por ningún otro usuario o estos procesos acceder a otros procesos o memoria de otro usuario. De esta manera, dentro de un proceso en Linux, hoy día tenemos la capacidad de, dentro de él, tener disponibles características del kernel para poder ejecutar esas aplicaciones. Entonces, estos contenedores son imágenes de una aplicación en la que están sus ejecutables y sus librerías y sus dependencias, se ejecutan dentro de un proceso en un sistema Linux y utilizando esas características del kernel, son capaces de acceder a la capacidad de cómputo, a la capacidad de acceso a la memoria, al almacenamiento y a la red de manera aislada al resto del sistema. Entonces, no son máquinas virtuales, hacen uso de las características del kernel del sistema donde se están ejecutando. De esta manera, tenemos la capacidad de automatizar todo el proceso. Desde la instalación de hardware, instalación del sistema operativo, junto con el runtime de contenedor, y la aplicación la podemos automatizar para que se convierta o se haga en un contenedor y ese contenedor se puede ejecutar en cualquier sitio, en cualquier lugar donde exista un runtime de contenedores. De esta manera nacen las Cloud Native Apps alrededor del 2015. Este paradigma, en el que se empiezan a utilizar cada vez más contenedores, hace que empresas como Amazon o como Google creen sistemas de orquestación de estos contenedores. En este caso, Kubernetes.
Kubernetes es una palabra griega que significa timonel. Y Kubernetes eh, es un entorno de ejecución de contenedores, es un orquestador de contenedores. Es un proyecto liberado por Google eh, que lo que nos habilita es la capacidad de tener una orquestación de contenedores, nos da capacidad de poder eh, ampliar de manera automática esa ejecución de contenedores, de hacerse cargo de su ciclo de vida, si por el motivo que sea algún contenedor falla en su ejecución, lo elimina y crea uno nuevo, porque el objetivo de todo esto es que tanto los administradores de sistemas como los desarrolladores puedan dormir. De esta manera, por eso se creó este tipo de tecnologías. Entonces, Kubernetes nos permite automatizar el despliegue, el escalado y la gestión de las aplicaciones basadas en contenedores. Eh, Está basado en más de 15 años de experiencia en Google. Kubernetes es un proyecto que libera Google. Es el primer proyecto gobernado por la CNCF, que es una fundación que empieza creando Google y que luego se le unen un montón de empresas del sector para crear un montón de aplicaciones. Luego vamos a ver un ejemplo del landscape. Se crean Special Interest Group alrededor de esta tecnología y además es open source y cualquiera puede disfrutar de ella. El proyecto de Kubernetes nació en junio del 2014 y a día de hoy pues tiene cientos de miles de commits y miles de contribuidores. A día de hoy los contribuidores líderes del proyecto son Google, Red Hat y VMware. Y en el Slack oficial está formado por más de 100, o sea, hay más de 185.000 miembros. Esto está desactualizado porque actualmente es la 1.31, la última, ¿vale? Sacan una major release cada 3 meses. Como decía, a finales de los años 70, con la versión 7 de Unix, se introduce chroot. Chroot se añade a BSD. Alrededor del año 2000 se crean las FreeBSD jails. Esto es un poco para que se vea desde dónde venimos a la hora de la creación de los contenedores. En el año 2001 se libera el Linux vServer. En el año 2003 Google crea Borg, que es el proyecto a partir del cual nace Kubernetes. En el 2003, cuando Google empieza a crecer, se dan cuenta de que necesitan esta automatización desde el origen hasta el final del despliegue de las aplicaciones, porque tienen una infraestructura monstruosa y necesitan esa automatización para poder operar con éxito.
En 2004 aparece Solaris Containers y en 2006, y a lo largo de 2006 y 2007, se liberan al código del kernel de Linux todas las características que hacen posible la ejecución de esos contenedores. Aquí, como vemos, en la versión de kernel 2.6.24 se añaden los cgroups, que son los grupos de control, y en 2008 se hace la primera release de Linux Containers. En 2013, y ya cercanos a 2014, Docker entra con fuerza en el mercado debido a su mensaje. Hasta ahora, todo lo que habíamos visto hasta aquí son características del sistema Linux que la mayor parte de su uso era hecho por administradores de sistemas para aislar procesos dentro de los servidores, aislar procesos unos de otros o de diferentes usuarios. Con la llegada de Docker, el punto de inflexión es que Docker se ofrece como una herramienta de ayuda al desarrollo. Ese cambio de paradigma de ser una utilidad para los administradores de sistemas y utilizada en la administración de sistemas a ser una utilidad para facilitar la vida a los desarrolladores, hace que Docker en concreto y la tecnología de contenedores crezcan muchísimo. Toda la comunidad de desarrollo de software libre internacional empiezan a utilizar contenedores para ejecutar sus aplicaciones porque les ofrece toda esta versatilidad de la que estamos hablando hasta ahora. Junto con esa necesidad de ejecutar contenedores, nace o Google libera el código de Kubernetes en el 2014. Y en la DockerCon, Google anuncia Kubernetes en 2014. Y las grandes empresas mm, de tecnología como Microsoft, Red Hat, IBM, se unen a la comunidad de Kubernetes. En 2014, Google ya ofrece Kubernetes como servicio y es la primera implementación de Kubernetes como servicio en nube. Y alrededor de Kubernetes empiezan a crearse más tecnologías que nos llevan a que Kubernetes es el primer producto, o sea, el primer proyecto graduado dentro de la Cloud Native Computing Foundation. ¿Quién utiliza o dónde se utiliza Kubernetes? Bueno, esto es un pequeño ejemplo. A día de hoy, todas las grandes empresas utilizan Kubernetes como plataforma de ejecución de contenedores. Alrededor de Kubernetes han nacido y crecido un montón de aplicaciones que nos ayudan o que complementan las funcionalidades que nos da Kubernetes, como Prometheus Envoy, Fluentd, CoreDNS, DNS.
Helm. ¿Qué es realmente Kubernetes? Bueno, la arquitectura de Kubernetes es relativamente sencilla. Tenemos un API server que centraliza todas las solicitudes. Tenemos una base de datos donde se guardan toda la interacción que se realiza contra el sistema. Un scheduler que se encarga de establecer dónde se tienen que ejecutar las cargas de trabajo. Y un controller manager que se encarga de hacer que esas cargas de trabajo estén siempre en el estado deseado. Esto nos da capacidades de alta disponibilidad y la posibilidad de gestionar las aplicaciones a gran escala. Normalmente, estos entornos de Kubernetes están desplegados como máquinas virtuales dentro de nubes. Esto que os he enseñado por aquí sería la arquitectura de la capa de gestión. Sería esto. Estos control plane son máquinas virtuales donde se ejecuta el API server. Toda la información relacionada con Kubernetes se guarda en su base de datos, etcd. Y a través de diferentes servicios, Kubernetes mantiene esas aplicaciones siempre disponibles, o mejor dicho, en el estado deseado. Dentro de un plano de control tenemos esta arquitectura donde se ejecuta el API server, controller manager, el scheduler para agendar las cargas de trabajo, servicios adicionales y en los nodos tenemos nuestro sistema operativo donde tenemos nuestro runtime de contenedores instalado. ¿Quién hace que este nodo o esta máquina virtual con un Linux sea capaz de ser gestionada por Kubernetes? Kubelet y kubeproxy. Kubelet se encarga de todo lo relacionado con la ejecución de contenedores y cargas de trabajo y kubeproxy de las comunicaciones. Y lo que aquí vemos como pods en realidad serían esas aplicaciones. Dentro de los pods irían los contenedores. Entonces aquí sería interesante revisar varias páginas como la documentación de Kubernetes, la página de Landscape de CNCF, que ahora os paso a enseñar. Voy a cambiar la presentación. Vale. Esta es la página de la Cloud Native Computing Foundation, el landscape de la Cloud Native Computing Foundation, donde tenemos aplicaciones para prácticamente todo.
En 2014, cuando se libera la primera versión de Kubernetes y se crea esta fundación, en este landscape solo existía Kubernetes. Aquí vemos que el primer commit fue en junio de 2014 y que tiene muchos contribuidores. Y es un proyecto graduado. En la Cloud Native Computing Foundation, dependiendo de la cantidad de uso de cada uno de los proyectos, dependiendo de las estrellas, de las contribuciones, se considera que es un proyecto en incubación o que es un proyecto graduado. En este caso es un proyecto graduado porque se consideraba proyecto graduado desde el 6 de mayo del 2018. Y aquí tenemos información sobre el proyecto. Alrededor de Kubernetes y de los runtime de ejecución de contenedores, ha nacido todo un ecosistema de aplicaciones y servicios que hacen posible que prácticamente cualquier caso de uso de ejecución de aplicaciones pueda ser implementado en este tipo de modelos de Cloud Native. Por ejemplo, aquí tenemos todos los container runtime que están bajo el paraguas de la Cloud Native Computing Foundation. En un principio era Docker, pero el código libre de Docker, cuando Docker fue comprada por Mirantis, eh, en ese momento, ese código libre, lo que hicieron fue crear Containerd. Y hoy en día Docker utiliza Containerd para la ejecución de los contenedores. Se ha convertido también en el estándar y su primer commit también fue en noviembre de 2015. Es el runtime de contenedores estándar. Cryo, por ejemplo, lo creó IBM y también desde hace relativamente menos tiempo, pero también desde 2023, ya es un proyecto graduado y se utiliza ampliamente. A Kubernetes es agnóstico al runtime de contenedores. Es compatible con prácticamente todos los que existen. Lo que me interesa transmitir es que no solo existe Docker para la ejecución de contenedores, sino que hay un montón más. Para la gestión de la interconexión de los contenedores entre los diferentes nodos, tenemos las Cloud Native Networks, que dentro de Kubernetes se les conocen como plugins de Container Network Interface. Existe Cilium, existe Antrea, existe Calico, existen múltiples proyectos que nos dan estas capacidades. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y lo interesante de conocer de todo esto es que la mayor parte de estos proyectos eh, son proyectos de código abierto porque están en el paraguas de la CNCF, pero detrás de ellos hay grandes empresas. Por ejemplo, eh, aquí en los proyectos de Service Proxy tenemos a Netflix Zul.
es un proxy creado por Netflix. Es de código abierto y se puede utilizar. Aquí está su GitHub. Bueno, no sé si es código abierto. Está bajo la licencia Apache. Pero el desarrollo está bajo el paraguas de la CNCF. Netflix fue una de las primeras plataformas de streaming que pasó de tener sus propios servidores a convertirse en una aplicación cloud native. Y cada una de las cajitas que se ven aquí son proyectos de diferentes tipos de aplicaciones que detrás de ellos existen empresas que aportan dinero, conocimiento y personas que trabajan para mantener estas aplicaciones. Y el motivo de que grandes empresas estén detrás de estos proyectos, bueno, es probablemente más egoísta de lo que podemos imaginar. Que cualquier empresa tenga capacidad o cualquier desarrollador tenga capacidad de acceder a todo este software que nos da un montón de características, es beneficioso para todos ellos. Que Google haya liberado el código de Kubernetes hizo en su momento que fuese ampliamente usado y debido a ello se ha convertido en el estándar. Entonces, la motivación que hay detrás de que los proyectos estén bajo el paraguas de la fundación de la Cloud Native Computing Foundation es tener esa capacidad de que el producto que se está haciendo el esfuerzo de desarrollar y crear sea usado por cuanta más gente mejor, y eso también es posible gracias a que el desarrollo de cada una de estas aplicaciones eh, es de código abierto, o la mayoría de ellas es de código abierto, y permite que toda la comunidad de desarrollo de código abierto pueda utilizarlo para su propio beneficio. Voy a continuar con la presentación. Perfecto. A ver. Vale, entonces el ciclo de DevOps consiste en crear esos desarrollos, esas aplicaciones, integrarlas, construirlas y probarlas. Para eso están todas las tecnologías de CI/CD, de Continuous Integration y Continuous Development, o Deployment, perdón, que nos permiten recopilar todo el código que tenemos en un repositorio, testear ese código, compilar ese código, almacenarlo y escanearlo por si existe posibilidad de que tenga problemas de seguridad. A día de hoy, a nivel de seguridad, las imágenes de contenedores se escanean para conseguir encontrar vulnerabilidades, con lo que antes de llegar a desplegarse, se puede tener una noción
de si esas aplicaciones que se pueden llegar a desplegar son vulnerables o no. Una vez que hemos llegado a este punto y que se ha probado que la aplicación o que ese código es seguro y se ejecuta de forma correcta, se despliega. Y entonces tenemos las herramientas de despliegue continuo que nos ayudan a, una vez que la aplicación se ha compilado y tenemos disponible esa aplicación en un formato de contenedor, desplegarla en una infraestructura de contenedores como Kubernetes. Es verdad que no solo existe Kubernetes como orquestador de contenedores, existen otros, como Apache Mesos, por ejemplo, o el proyecto Docker también tenía otro orquestador de contenedores, pero a día de hoy la gran parte de la comunidad utiliza Kubernetes. Docker Swarm era el orquestador de contenedores de Docker. Pues estos orquestadores de contenedores nos ayudan a tener esa capacidad de despliegue de contenedores. Y tenemos alrededor de todo este ciclo de DevOps múltiples aplicaciones, runtimes, eh, frameworks que nos ayudan a que ese ciclo de DevOps se pueda llevar a cabo. Y hasta aquí la presentación. Y ahora voy a intentar enseñar un pequeño ejemplo de lo que sería una aplicación, su código y cómo se despliega en un entorno. A ver si soy capaz de compartir. Aquí tengo un ejemplo de una herramienta de DevOps, por ejemplo, Azure DevOps, en el cual los desarrolladores suben sus ficheros con el código de los ficheros, con el código de las aplicaciones. Este código que se sube a un repositorio Git es gestionado por una serie de pipelines. Estos pipelines se han creado internamente, tienen una estructura de desarrollo que indica a Azure DevOps cómo tiene que ejecutar ese pipeline para que compile ese código, y una vez que ese código se compila, se lleva a un repositorio de imágenes. Cuando se crean las imágenes de contenedor, esas imágenes están en un repositorio. En este caso, se utiliza Amazon Elastic Container Registry para el caso que os estoy mostrando,
Y aquí tenemos diferentes imágenes de, de aplicaciones containerizadas. Estas aplicaciones, una vez que la imagen llega aquí, existe otros diferentes pipelines que utilizan una serie de tecnologías que permiten que esa imagen de contenedor se ejecute en un clúster de Kubernetes. Este caso que os estoy enseñando es un caso real, con lo cual el clúster de Kubernetes no lo puedo enseñar, pero estas aplicaciones y estos pipelines dejan todo el código y todas las modificaciones que se van haciendo en estas imágenes pasan al servidor bueno, pasan a Kubernetes. Ese Kubernetes se ejecuta en máquinas virtuales y esas máquinas virtuales las podemos ver aquí como nodos master o nodos worker de Kubernetes. ¿Vale? Estas instancias so- son las que están ejecutando esos contenedores y nos dan esa aplicación. Finalmente, la aplicación, podríamos verla, que sería una página web. Cada una de las partes de esta página web es un microservicio que se está ejecutando como contenedor en esas máquinas virtuales. Esa misma aproximación la podemos hacer con esta otra web. Probablemente el buscador sea una, un micro, una aplicación. El login sería, el acceso al login sería otra aplicación. El banner con ofertas son también una aplicación diferente. Al igual que tenemos aquí, por ejemplo, para ver dónde se baila hoy, qué hay ahora, qué eventos de baile hay hoy, por ejemplo, en esta aplicación, pues esto es un, un- un microservicio que se encarga de obtener esta información. En Amazon, por ejemplo, cada una de estas partes, cada parte que se ve de la web, es un microservicio diferente. De tal manera que cuando los desarrolladores tienen que modificar el microservicio de oferta top, solo van a su código, a su repositorio, modifican el código necesario para ese microservicio en concreto, modifican el pipeline para que se encargue de generar ese servicio nuevo. Ese servicio se sube como imagen de contenedor a un registro de contenedores. Puede ser de Amazon o puede ser, hay múltiples servicios de registro de contenedores y una aplicación de despliegue continuo coge esa imagen,
de contenedor y la ejecuta ofreciéndola. De esa manera, lo que obtenemos es que cada parte de las aplicaciones, en este caso son aplicaciones web, pero no es necesario que sean solo web, estén basadas en microservicios. Y si nos falla en algún momento porque se cae el contenedor que ofrece esta información, lo normal no es que haya solo uno, sino que haya más de uno. Pero en cualquier caso, si hay algún problema con ese microservicio y es necesario eh, recrearlo de nuevo, lo más probable es que no notemos que este trozo de la aplicación, esta parte, falla. Y la metodología de Cloud Native o las aplicaciones Cloud Native son todas aquellas que están basadas en este tipo de filosofía, en el que cada parte de las aplicaciones se desarrolla de manera independiente a lo demás. Este tipo de tecnologías también nos dan una ventaja muy grande en cuanto a que nos dan la posibilidad de que se desplieguen las aplicaciones de manera automática durante el horario que podríamos llamar de producción. Hasta, hasta la llegada de este tipo de tecnologías, como habíamos comentado anteriormente, las aplicaciones tienen un tiempo de parada de mantenimiento, tenían un tiempo de parada de mantenimiento en el que se paraban los servidores, se actualizaban los sistemas operativos, los runtime, se desplegaban nuevas versiones de la aplicación y teníamos que volver a ejecutar esa aplicación y tenía sus riesgos, ese tipo de metodología. Con la metodología DevOps, como el código se prueba antes de la ejecución, evitamos ese tipo de problemas y como en vez de tratarlo como si fuera una mascota, lo tratamos como si fuera ganado, eh, llegamos a, tenemos esa capacidad de ejecutar múltiples instancias de las aplicaciones y si nos falla una, se elimina y se reemplaza rápidamente por otra. De esa manera tenemos esa capacidad de tener el diseño preparado para el fallo. Y eh, eso es todo lo relacionado con el, el despliegue de aplicaciones seguras basadas en contenedores. Esta capacidad de ofrecer las aplicaciones en contenedores también es un cambio de paradigma respecto del desarrollo. Hasta ahora, eh, bueno, hasta la llegada de estas tecnologías, los desarrollos se hacían de manera monolítica. Toda la aplicación tenía un gran código, de manera que cada vez que se hacía una modificación era necesario compilar toda la aplicación completa y desplegar toda la aplicación completa desde cero. Con la llegada de este tipo de tecnologías, basadas en microservicios, las aplicaciones se despliegan en partes pequeñas
lo que nos permite tener esa modularidad a la hora de desarrollar nuevas versiones de cada parte de la aplicación y desplegarlas. Y eso es todo. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen dudas o quieren hacer alguna pregunta, es el momento. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Gustavo, por esa excelente presentación, clara, completa y muy llevada a lo actual. Ha sido realmente enriquecedor también conocer cómo integrar la seguridad de forma transversal en un entorno de bots y cómo los microservicios potencian esta estrategia. Muchísimas gracias por esa presentación. Ahora, bueno, estamos seguros de que los asistentes también han podido llevarse ideas prácticas y conceptos clave y una visión más robusta de cómo afrontar estos desafíos tecnológicos actuales. Ahora vamos a pasar a esa sesión de preguntas. Hemos recibido algunas por el chat y en este momento vamos a aprovechar para profundizar en estos temas. Recuerde que pueden alzar la mano e iremos abordando en el tiempo que nos queda. Si desean participar en vivo, pueden alzar la mano o indicar en el chat que desean realizar una pregunta en vivo. Vamos con una primera pregunta que viene desde Ecuador y dice lo siguiente. ¿Cuál considera que es el error más común al implementar DevOps en una organización desde cero, especialmente en términos de seguridad? Uno de los errores más comunes eh, suele ser querer implantar aplicaciones creadas de manera monolítica en entornos de ejecución de contenedores. Normalmente este tipo de aplicaciones no están diseñadas para su ejecución en entorno de en entornos de orquestación de contenedores, y eso provoca que haya fallos que sean notables respecto de la alta disponibilidad. En cuanto a la seguridad, em, si las aplicaciones normalmente no están diseñadas para su ejecución en un entorno de orquestación de contenedores, no está diseñado de base la arquitectura de seguridad necesaria para esa, para aplicar todas las medidas de seguridad. Cuando las aplicaciones son monolíticas, tienen una arquitectura de seguridad diferente a si son aplicaciones creadas para la ejecución en el entorno de contenedores. Entonces hay que tener en cuenta, sobre todo, que la aplicación tiene que estar diseñada o tiene que estar transformada para que su entorno sea, o sea, para que su ejecución sea en un entorno de contenedores basado en microservicios. Perfecto, excelente respuesta, doctor Gustavo. Y muchísimas gracias también para Ecuador por su pregunta. Vamos con una siguiente pregunta que también tienen los asistentes y menciona lo siguiente. ¿Cuáles son las herramientas imprescindibles que recomendaría para asegurar un pipeline de puts end-to-end? No sé si puedes repetir la pregunta, por favor. Claro que sí. ¿Cuáles son las herramientas imprescindibles que recomendaría para asegurar un Pipeline Depots end-to-end? Vale. eh, para asegurar un end-to-end, eh, hay varias herramientas que son necesarias. No existe una única herramienta, sino que son múltiples herramientas. Por ejemplo, hemos visto el caso de Azure DevOps. Es una herramienta que nos permite tener casi todas
las tecnologías necesarias para tener un end-to-end de DevOps, también, igual que existe Azure DevOps, existe GitHub Actions. GitLab tiene también su sus propias herramientas. Hay herramientas como SonarQube que nos ayudan a la revisión de la salud del código. Entonces, en el momento en el que se sube el código al repositorio, estas herramientas lo analizan y nos dan una visión de cómo de sano es el código, si hay correcciones que aplicar o recomendaciones. Además, una vez que entran en juego las herramientas de integración continua y se pasan todos los tests a ese código para saber si el funcionamiento del mismo es correcto o no, también existen en los repositorios de imágenes existen herramientas para una vez que ese código se ha compilado y se ha convertido en imagen de contenedor. Existen herramientas como Trivi, por ejemplo, que nos ayudan a saber si alguna parte del código es vulnerable o existe alguna vulnerabilidad conocida que ese código la sufre. Entonces tenemos Azure DevOps, GitHub Actions, tenemos GitLab, como repositorio de imágenes tenemos Harbor, por ejemplo, que es también de código abierto, que nos permite eh, integrarse con herramientas que escanean esas imágenes. Tenemos SonarQube para la revisión del código. Hay múltiples herramientas. Os animo a que reviséis en el landscape de la CNCF todo este tipo de herramientas, ya que viene segmentado el landscape. No sé si puedo mostrar de nuevo la pantalla. Sí, claro que sí. En el landscape, no sé si se ve. Sí Sí, se ve, ¿no? ahí lo vemos. Vale. Aquí tenemos ejemplos de herramientas de integración continua, donde tenemos Azure Pipelines, que lo hemos visto, forma parte de Azure DevOps. Tenemos Jenkins, tenemos Concurs, tenemos Flux, Argo CD. Son herramientas, o sea, las estoy nombrando porque probablemente son de las más conocidas. Todas estas herramientas nos ayudan a la integración y al delivery de aplicaciones. Pero no solo estas, sino estas ayudándonos de estas otras herramientas, por ejemplo, donde definimos y paquetizamos aplicaciones con ellas, como Helm, como Backstage, como Build Packs. Todas estas herramientas nos ayudan a eh, compilar los códigos, a hacerles pruebas, a revisar que su contenido, que el contenido del código no está mal, a paquetizarlas para su distribución. Y si echamos un vistazo a, a estos grandes bloques, aquí vemos definición de aplicaciones y desarrollo. Todo lo que está en esta parte azul clarito está relacionado o son tecnologías relacionadas con este gran bloque. Un poco más abajo tenemos orquestación y gestión. Entonces, todas estas aplicaciones que vemos aquí sirven para la orquestación y la gestión. Lo que quiero decir es que en respuesta no existe una tecnología como tal.
hay múltiples aplicaciones que nos ayudan al despliegue y la gestión continua de las aplicaciones de inicio a fin. Excelente, muchísimas gracias. Excelente respuesta también para nuestros asistentes. Vamos con otra pregunta que también tiene el público y menciona, en su experiencia, ¿cuáles son los principales retos al mitigar de una arquitectura monolítica a una de microservicios bajo un enfoque seguro? El principal reto es hacer una rearquitectura de la aplicación. Las aplicaciones monolíticas suelen estar creadas con frameworks antiguos y la mayor parte de las veces que me he encontrado en proyectos donde se ha llevado a cabo ese tipo de acciones, eh, casi que se ha hecho una aplicación nueva basándonos en las funcionalidades de la aplicación antigua o monolítica. Dependiendo del tipo de lenguaje que se haya usado para crear esa aplicación monolítica, es posible recuperar partes del código, pero generalmente se crea una aplicación nueva desde cero con las mismas funcionalidades que la aplicación monolítica. Y en cuanto a la seguridad, es algo a tener en cuenta en el momento de la arquitectura. Una vez que la arquitectura está definida, es muy difícil implementar seguridad si no se ha diseñado con ese motivo. Perfecto, excelente respuesta y muchísimas gracias también por esa excelente contribución. Vamos con una última pregunta por parte Sí. de los asistentes para continuar con nuestra programación del evento. Y menciona lo siguiente, mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias emergentes cree que transformarán el enfoque de seguridad en DevOps y microservicios? ¿Qué tendencias? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias emergentes cree que transformarán el enfoque de seguridad en DevOps y microservicios? Creo que el foco respecto de la seguridad se basa actualmente en la revisión del código que, que se hace y en la implementación, o sea, cuando se implementa una aplicación, las formas que tienen de comunicarse las diferentes partes de la aplicación, de modo que de modo que se trate de reducir los vectores de ataque lo máximo posible. Al final, una aplicación se tiene que servir. Las aplicaciones se sirven, en los ejemplos que hemos visto, son aplicaciones web y esas aplicaciones web se acceden eh, normalmente con servicios web que utilizan puertos y protocolos. Esos puertos y protocolos tienen que estar securizados detrás de una arquitectura que permita visualizar quién se conecta, cuándo se conecta y de qué manera para que no pueda explotar vulnerabilidades. La manera de que no existan esas vulnerabilidades es manteniendo el código lo más actualizado posible, utilizando las versiones más estables y seguras de los diferentes frameworks a nivel de desarrollo y utilizando las versiones más actualizadas y seguras de toda la capa de red que nos ofrece esa aplicación.
las aplicaciones tienen que ser accedidas a través de la red y ese acceso a la aplicación eh, tiene que ser lo más seguro posible. Muchísimas gracias también. Excelente respuesta para todo nuestro público. Ahora llegamos al final de este webinar. Una vez más queremos agradecer profundamente al doctor Gustavo por su excelente ponencia y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. También agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por su tiempo, interés y participación activa. Esperamos este espacio haya sido útil, enriquecedor y también puedan aplicar todo lo aprendido en sus entornos profesionales. Antes de despedirnos, les recordamos que pronto recibirán un correo con el acceso a la grabación del webinar y además los invitamos a visitar nuestro sitio web de las instituciones y conocer más sobre los próximos eventos que estaremos desarrollando. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento internacional. Muchas gracias.